A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. Hear me, O coastlands. Escúchenme, Listen, islas. O distant. Atiendan, pueblos The Lord lejanos. called me from birth. Estaba yo en el My vientre y el mother's womb Señor me gave me llamó my name. en las entrañas He made of maternas me a sharp-edged y sword. pronunció mi He nombre. concealed me in the shadow of the Hizo Most de mi High. boca una espada He made afilada. me a polished arrow. Me escondió en His la quiver was sombra de very su hidden. mano. Me You are my hizo servant, and said flecha to me, bruñida, me guardó en su Israel, aljaba y me in whom dijo, I tú shall eres mi rejoice. siervo, de quien estoy Though I orgulloso. thought I Mientras had yo toiled in vain, pensaba, en vano for me nothing, he cansado, en uselessly viento y en spent my nada he strength, gastado mis fuerzas. yet my reward En was from the realidad mi Lord, derecho lo llevaba my el Señor, recompense is mi with the Lord. salario lo tenía mi Dios. For now the Lord has spoken, Y ahora habla el for me Señor, as his que servant, desde el says the Lord, vientre me formó siervo that suyo, Jacob may be para brought que le back to me, trajese a Jacob, and para que Israel le gathered to me. reuniese a Israel. And I am made glorious in the Tanto me sight of the honró el nations, Señor y mi Dios fue and mi my God fuerza. is now my Es strength. poco que seas mi It is too siervo little, he y says, for you restablezcas to be las my servant, tribus de Jacob to y raise up the tribes conviertas of a los Jacob, and supervivientes de restore the Israel. survivors of Israel. I will make you Te a hago great luz de nation las among nations, naciones that my para que salvation mi may salvación reach to the ends of the earth. alcance hasta el confín de la tierra. Verbum Domini. I praise you for Te doy my gracias earthly porque me has escogido portentosamente. I praise you Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. O Lord, you search me and Señor, tú me sondeas y me conoces. you yourself know my Me conoces way cuando and me my siento o hiding. me levanto. You discern my De thoughts lejos from penetras mis afar. pensamientos. You mark when I walk Distingues or mi lie camino down, y mi and descanso. all my ways Todas are known mis to sendas you. te son familiares. I praise you. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. For it was you who formed Tú has my creado mis mother's womb, entrañas, knit me me together has in tejido my en el mother's seno womb. materno. I thank you who Te doy wonderfully gracias made me. porque me has escogido How wonderful are portentosamente, your works! porque Who son is this admirables tus for this obras, world? conocidas hasta el fondo de mi alma. I praise you. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. My frame was not hidden from No you desconocías mis huesos when I was being cuando en lo fashioned in oculto secret me iba and formando molded in the depths of y the earth. entretejiendo en lo profundo de la tierra. I praise you. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. In those days, Paul said, En aquellos días dijo Pablo, God raised up David, and Dios nombró rey a of David, him God testified. de quien hizo esta I have alabanza. found David, son of Encontré a Jesse, David, hijo man de after Jesé, my own heart, hombre conforme a mi who will carry corazón, out my every que wish. cumplirá todos mis And this man's preceptos, descendants, según lo God, prometido,
according to his promise, Dios sacó de has su brought to Israel descendencia a Savior, un the Salvador para Jesus. Israel, Jesús. John heralded his coming Antes de que by llegara, baptism Juan of the predicó a Gentiles, todo Israel to un all the people of bautismo Israel. de conversión. And as John was completing Y his cuando course, estaba para he acabar said, su vida decía, "What do you suppose that I yo no am? soy quien I am not piensan. he. Viene Behold, uno detrás one is de coming mí after me, a quien no whom I am not merezco worthy to unfasten the desatarle las sandals of his feet." sandalias. My brothers, sons of Hermanos, the family of Abraham, descendientes de and those Abraham, others y among you todos los que who temen not a fear God. Dios, To us this word of a salvation ustedes has been se le ha sent. enviado este mensaje de salvación. Verbum Domini. You child will be called A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. When the time arrived for Elizabeth to have her A child, Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz neighbors un and hijo. relatives Se heard of the enteraron wonderful sus germs vecinos y they had received parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y They la came on the 8th day felicitaban. to circumcise A the los 8 child, días fueron a trying to call him circuncidar al Zechariah niño y after lo his father. llamaban But Zacarías his como a mother su said in padre. reply, La madre "No, intervino he will be diciendo, called John." no, se va a But llamar he answered Juan. her, Le "There is no replicaron, one among your ¿ninguno de tus relatives who has parientes this se name." llama así? So they made signs and Entonces told his preguntaban father por señas al what he padre wished him to be cómo called. quería que se llamase. He asked for a tablet Él and wrote, pidió una "John is tablilla his y name." escribió, And Juan all es su were nombre. amazed. Todos se quedaron Immediately his extrañados, mouth was opened, and he inmediatamente se spoke le freely, soltó la and he boca y la spoke, lengua y blessing God. empezó a hablar bendiciendo a Fear Dios. came upon all Los who vecinos heard the quedaron news, sobrecogidos y and all whose corrió matters were la discussed noticia por about the toda la immediate future of montaña de Judea. All who Y heard these todos things took them to los que heart lo and said, oían "What reflexionaban then will this diciendo, child be?" ¿qué va a hacer este For niño? surely the hand of the Porque Lord la would be mano del with him. Señor estaba con él. The child grew and El niño became iba strong in spirit, creciendo y su carácter se and he was in the afianzaba. desert until the day Vivió en el of his desierto hasta manifestation to que his se people. presentó a Israel. Verbum Domini. In her annual liturgical calendar, En su calendario litúrgico anual, la Iglesia normalmente observa las vidas de diferentes santos en la fecha de su muerte, o sea, la fecha de su yet there are nacimiento en three la vida occasions in which eterna. the Church Sin embargo, hay celebrates tres ocasiones en que la Iglesia celebra Jesus natividades. Christ,
our Blessed la del Mother, Señor and Saint Jesucristo, John la the Santísima Baptist. Virgen y San Juan Bautista. And it makes sense for the church to Tiene celebrate sentido her que la because Iglesia he is the celebre one el who nacimiento de Jesús, accomplished the work pues of salvation. es el que logró la It obra also de makes sense to salvación. celebrate Our También Lady's tiene birth sentido celebrar el because it is nacimiento de la she Virgen, whom God pues chose from the ella very fue first quien moment Dios of eligió her desde el existence primer to be the momento de su mother of God existencia para and ser of Jesus. la Madre de Dios, Madre de Jesús. But why would the church Pero ¿por also qué celebrate the birth la of John the Iglesia también Baptist? celebra el nacimiento de San Juan Why is there a Bautista? special feast that commemorates ¿Por John's qué hay una birth fiesta that especial is que not simply conmemora el an annual nacimiento de feast Juan y that no commemorates the sencillamente una saint, fiesta general just like every que other saint? conmemore al santo como los demás The santos? church does have a feast on La the birthday Iglesia of tiene una John the fiesta el Baptist, 29 de agosto que John the conmemora Baptist. la But why decapitación de a San Juan separate one Bautista, for pero his birth? ¿por qué tener una fiesta separada para I su think today's nacimiento? solemn feast Creo que la highlights solemne the fiesta de intimate hoy connection that recalca la exists estrecha between our conexión que Lord existe and entre his immediate el forerunner, John the Señor y Baptist. su precursor The church inmediato, sees San the Juan mission of John Bautista. and La Jesus Iglesia ve la as misión de Juan en inseparable Jesús from each other. como inseparables unas de la otra. The mission of John the Baptist La misión de raises Juan an interesting Bautista question. suscita una He's been pregunta God to interesante que relate with fácilmente Jesus puede as men aplicar a la of the Virgen Old y Testament en prophets. cierta medida a los profetas del If God Antiguo has chosen Testamento. Si these people Dios for a ha purpose elegido a and a estas mission from even before personas they were para born, una misión en particular, do they really incluso have the antes que option nazcan, to choose to do God's realmente will? tienen la opción de elegir If God hacer gives each la of us free voluntad will, de Dios? how do we Si explain Dios nos God's da a cada selection uno libre from albedrío, church ¿cómo tradition explicamos la selección de without Dios infringing de upon ciertas that free personas will? para una misión especial sin They transgredir really su had a libre choice albedrío? if Estas God was personas calling realmente them to a tuvieron particular opción mission. si Dios les está llamando a una misión en There are a few particular. things to keep in mind when trying to answer Y this hay que question. mantener algunas cosas en mente al First, tratar we de need to responder try esta to establish pregunta. a definition Primero hay of que free tratar will de so establecer we una all know definición what de we're libre doing. albedrío para que todos sepamos con qué The estamos Catechism says in paragraph trabajando. El 1731, catecismo dice en el párrafo freedom is the heart 1731, rooted in la reason libertad and will es to el poder act radicado en la or razón y en la voluntad to do de this or that, obrar o no and so obrar, perform deliberate actions on ejecutar one's own así responsibility. por sí mismo acciones deliberadas. Free will Por el shapes libre one's own life. arbitrio, cada uno dispone de sí True freedom mismo. is a force La for libertad growth and es maturity en el in the hombre truth una and fuerza de justice. crecimiento y de It attains its maduración en la perfection verdad y la bondad. when La directed to libertad God. alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra The next paragraph bienaventuranza. says, En el as siguiente long as párrafo dice, freedom has not been hasta que operated no llega a completely encontrarse for good, which definitivamente is con God, su bien último, there is que the es Dios, possibility of la choosing libertad between implica evil la posibilidad and de thus elegir growing entre el in bien y el mal perfection y por or tanto de failing and sinning. crecer en perfección o de Finally, in flaquear the y next pecar. paragraph, the Y Catechism finalmente en says, el siguiente there is párrafo el no true catecismo dice, freedom except in the service of what is good and just. no hay verdadera Thus, it is libertad sino en el impossible servicio del for bien y de la free will to justicia. become La abused elección de la desobediencia y del mal es and un lead to the abuso de grievous la libertad consequences. y conduce a la esclavitud So, in del essence, pecado. God gives to human beings Esencialmente, the gift of Dios free da a los will, seres humanos el don not del so that they libre may choose to albedrío, do no good and para benefit que others, elijan entre el but bien that y they el might mal, choose to do sino good para que willfully. elijan hacer el bien de forma While free will voluntaria. makes the choice of evil a Mientras que el libre possibility, albedrío hace la elección del mal una actually doing posibilidad, so de hecho is an hacerlo abuse of free es un will. abuso It's an de la abuse libre of the gift albedrío, that God has es un given. abuso del don que Dios nos ha dado. True freedom is always La intrinsically libertad verdadera connected siempre está to intrínsecamente choosing what is good, conectada con elegir lo que es bueno, which is in accord with the purpose lo for which cual God created us. concuerda con el propósito para el cual nos creó A second Dios. thing to keep in mind Una segunda is cosa que that hay God que is tener en eternal, mente es que Dios so es he is outside eterno, of space and así time. que está fuera del He espacio sees y el everything, tiempo. past, present, and Él ve future, todo, and pasado, can even peer presente y into the futuro, hearts e of every incluso single person who puede has ever atisbar en lived los corazones de or who will cada ever live. persona que haya vivido o que He knows vivirá. which people will love him Él with all their sabe qué hearts personas van a amarlo and con will thus todos be sus better corazones disposed towards y carrying así out pues his estarán will. mejores dispuestos a cumplir su voluntad. Those who love God know that He Aquellos que always aman a wills Dios what is good. saben que Él siempre desea lo bueno And so para they seek to nosotros, cooperate with God así que buscan in doing what cooperar is con good. Dios en hacer lo que es bueno. And we see throughout the Old Y Testament that God vemos a lo works largo del Antiguo with all sorts Testamento of que people Dios who obra are con willing, todo tipo de personas que están dispuestas y sin embargo son each with their own imperfectas, unique gifts cada and uno con talents. su propio don, And we miss it. talento
y debilidades en particular. For example, Moses Por loves ejemplo, God Moisés ama a wants to do Dios his will, y but desea also hacer su communicates to voluntad, God his pero weaknesses, también le comunica a Dios such sus as his inability limitaciones, to speak well. como su incapacidad de hablar bien. David is a man after God's own heart. David es un He is hombre chosen que to be imita el king of corazón de Israel Dios y es through the elegido para promise ser rey de Israel, mediante quien promise of the Messiah la come promesa forth. del Mesías se And yet he cumpliría. makes an evil Y sin decision embargo, when toma choosing to una marry Uriah, elección malvada eventually al her husband put to llamar death. a Betsabé a cometer adulterio y luego al These mandar Old a matar a Testament su esposo. figures are chosen to Estas figuras del represent Antiguo God Testamento son elegidas despite para their cooperar con flaws Dios a and pesar de sus weaknesses. faltas, debilidades y pecados. God knows their hearts and he Dios forgives them of their conoce sus sins corazones y les when perdona they sus show pecados signs of cuando repentance. muestran señales de arrepentimiento. A third point to keep in mind is that Un God tercer supplies punto que graces to every recordar es que person Dios he calls proporciona gracias a to todas mission, las personas a quienes to llama a lead una and misión to carry out especial their mission. que These same necesitarán para graces cumplir enable su them to misión. carry Les da out las gracias their mission. necesarias para cumplir su For misión. example, when the prophet Por Elijah ejemplo, cuando el escapes from the profeta evil queen Elías Jezebel, escapa de la who malvada sought to reina murder Dad, Jezebel, quien he goes to hide quería in the mandarlo a wilderness, matar, se va a and esconder al God sends an desierto angel y Dios to le provide envía food un ángel para proveerle alimento y para consolarlo. Another example is how Our Lady Otro ejemplo es prepares us como la through Virgen grace es from preparada por God una gracia to be the singular de mother of our Dios Lord. para ser la madre She is de preserved nuestro from sin's Señor. original sin Es from preservada the de la first mancha moment of del her pecado conception. original desde el primer She is momento de prepared su right up to the first concepción. moment of her existence Es to preparada be the desde mother el of our primer Lord. momento de su existencia para ser la madre del So, with Señor. these three things in mind, Así que con we can estas see tres how cosas God en mente, would have known podemos ver ahead of cómo time Dios hubiera what sabido heart por of John the adelantado Baptist would el be for when corazón he was de born, San Juan Bautista and desde that God antes would que have prepared naciera John y que ahead of Dios hubiera time preparado a with the Juan por graces necessary to adelantado con las fulfill his gracias calling necesarias as the para forerunner of the cumplir Messiah. su llamado como It only makes precursor del sense Mesías. logically. Tiene sentido, es In fact, lógico. the text of Luke's De gospel hecho, tells el us texto del Evangelio that John según the San Baptist Lucas was nos sanctified and cuenta que San filled with the Juan Holy Bautista es Spirit santificado y lleno before del birth. Espíritu Santo incluso desde el Thus, it is nacimiento. believed by many, Así pues, muchos not creen, official church y teaching, but esto believed by no es many, enseñanza that oficial John the de la iglesia, pero Baptist was muchos born creen que without Juan original sin. Bautista nació sin And pecado was thus original. born and not Notarán conceived. que digo nacido, no Our Lady is the concebido. only human person that we La know of Virgen who es was la única conceived persona humana que was conocemos que conceived fue without original sin. concebida sin pecado It is original. highly likely that John was born Es muy probable que without Juan original sin, haya nacido sin pecado since he was filled with the original, Holy Spirit pues from se birth. llenó del Espíritu Santo He was desde su sanctified in the nacimiento. womb Fue of his mother. santificado dentro del vientre de su madre. And in any event, by Y, giving de John these cualquier special modo, graces, al dar a Juan God estas never gracias infringes his especiales, free will. Dios nunca infringe su libre On the albedrío. contrary, Al God contrario, liberates Dios John's will libera la through voluntad the grace of de the Holy Juan Spirit, por la so that gracia he del might have Espíritu even greater Santo freedom para que tenga to incluso choose mayor what is good libertad de and to elegir lo avoid what is que es evil. bueno y evitar lo que es When malo. John receives his call to go Cuando forth Juan and recibe announce su the llamado baptism of de ir y repentance, anunciar el he bautismo de freely responds arrepentimiento, out of his love for responde God libremente por su and amor for a his holy Dios will. y hacia And su so John santa voluntad. participates in a Así unique que way Juan in the participa de salvific manera mission of singular Christ. en la misión salvífica de While the Cristo. rest of us might not have Y received the mientras que el same resto de graces nosotros no and benefits as John the hemos recibido Baptist, las mismas gracias y we all have beneficios que Juan received Bautista, in todos baptism hemos recibido en el sharing in the bautismo grace of the Holy Spirit. participación en la gracia del We are all Espíritu called in Santo. some way Todos estamos or in llamados de another alguna forma, way según nuestro to estado en la cooperate vida, with God a cooperar and con serve Him Dios freely y through servirle works of justice and libremente a charity. través de obras de justicia y To the caridad. extent that we unite ourselves Y en la with medida en Christ que in nos prayer unimos a Cristo en and la doing what is good oración and just, y en we are hacer lo que liberated es more and bueno y more justo, from slavery to somos sin. más y más liberados de la esclavitud Although it del is true pecado. that we all have our own A pesar tendencies que es towards cierto certain que sins, we all have our own weaknesses, propias tendencias, God never abandons us. Dios nunca nos abandona. He does not want us to think that we are No useless, quiere que pensemos que somos nor inútiles, does he want us to be weighed ni down by quiere our que sins nuestros or to pecados waste time. nos He pesen cares como about una us. gran carga. No quiere que perdamos
el tiempo, He works with s- us despite con our esa sin carga and de los weakness. pesados. Quiere que trabajemos a pesar In de fact, St. nuestros Paul goes pecados y so far as to debilidades. boast De hecho, San of Pablo his va al weaknesses extremo de presumir de because he sus recognizes debilidades that it is when he is porque weak reconoce que es cuando es débil que that the es grace of God is fuerte por la and so we gracia can be de Dios. confident Así que podemos estar in the seguros grace and mercy of God en la gracia y as we misericordia de remain Dios, humble mientras que that he will permanecemos supply humildes, us que Él ha with the de speed proporcionarnos las to carry gracias out que whatever mission necesitamos para he cumplir has in store cualquier for us. misión que Él tenga para nosotros.